Qué gusto estar otra vez con ustedes, aquí saludando desde la trinchera de los Jaras, ah, pues otra vez con otro tema, ¿no? Tal vez ha sido una serie de episodios que van entrelazados unos con otros porque pues así se han ido dando las cosas y así vamos nosotros como captando por dónde vamos. Y creo que cada episodio ha tenido pues sí, su tema específico, ¿no? Donde tratamos de aclarar algunas cosas y tratamos de explicar y pues tratamos de ofrecer esto que Dios nos va dando y que de alguna manera también a nosotros nos ha servido y de la experiencia que Dios nos va dando y que vamos teniendo, pues vamos aprendiendo y también queremos compartirla con todos ustedes para que haya esta retroalimentación. Pues aquí estamos, como dices, ¿no? Otra vez. Y pues es un gusto, de verdad, es algo que al menos yo puedo hablar a título personal, me mantiene viva, me mantiene en una, pues como en un hoy, no sé cómo explicarlo, pero me mantiene en un estado de presente, de asombro, de esos días, ¿no? De que Dios por todos lados en un solo día habla de algo y por aquí, por allá, y pasa el día y uno se va a acostar y dices, wow, este fue un día impresionante de salirme al encuentro, de que tú quisiste hablarme tanto y darme tanto y bueno, faltan palabras, de verdad faltan palabras en todos los idiomas, yo creo, aunque juntáramos todos los idiomas, faltan palabras para hablar de él, de la mente suprema, de sus profundidades, de sus actuaciones, de sus pensamientos. Entonces, pues es algo infinito, es algo interminable y bueno, hoy no es la excepción, ¿verdad? Sí, y lo que decías es muy cierto, ¿no? Te acuestas, te vas a dormir y empiezas como a meditar un poco En el día. en el día, en las formas que Dios se hizo ver, pero también te levantas y dices, ¿y hoy qué va a haber, no? y hoy, Ya quiero ver. ¿Y hoy cómo va a ser? ¿Y qué tienes para hoy? Y bueno, un poco es tener esta expectativa de que cada día Dios siempre se va a estar revelando y cada día Dios siempre se va a estar exhibiendo a sí mismo para ver su gloria, para ver quién es Él. Sí, y eso es lo que hace la vida, ¿no? A veces dice uno, me hiciste el día, ¿no? Ajá. Con algo, con un detalle, con una sonrisa, pero Él no nos hace el día, Él nos hace la vida entera, ¿no? Totalmente. Cada día, entonces es bien padre toda esta aventura y esta experiencia. Y bueno, hoy vamos como habíamos comentado, vamos a retomar un poquitito del episodio pasado de Fusionados, porque nos surgió una pregunta, tanto a ti como a mí, ¿no? Ajá, sí, nos claro. surgió una pregunta que quizá surge en la mente de muchas personas, ¿no? Después de saber que Él al decir seamos luz, hagamos al hombre, se fusionó con nosotros, que Él no es un ente aparte de mí, sino que es mi propio ser, es mi propia existencia, es mi propia vida, y mi cuerpo físico es una manifestación de quién es Él, y mi vida diaria es una voz de quién es Él, es una narrativa de cómo es Él, y digo, por su gracia y por Él. Entonces, ahora surgió un cuestionamiento, algo muy importante que queremos puntualizar. Es que también dentro de estas dos cosas que acabas de decir, seamos luz, hagamos al hombre,
vino también esta parte de no hay separación. Entonces, Exacto. cuando ya juntamos estos tres elementos, como bien dices, viene la pregunta y ahora qué sigue, ¿no? Ahora cómo vivimos, ahora qué hacemos, ahora, ok, ya, ahora dímelo, digo por así decirlo, dame los siguientes pasos, ¿no? Dime cómo hacerlo. Claro, aunque no es una fórmula ni No, no, un nada, ni un pasos a seguir, pero sí es una cosa que implica, ¿no? claro, O sea, cómo camino en eso, o cómo, tal vez hasta, cómo puedo comprobar que eso es verdad, así es, sí, cómo sé si estoy viviendo en eso, o sea, de qué es, pero cómo sé si estoy consciente de que estoy en eso, o cómo sé incluso si estoy siendo inconsciente, no me estoy dando cuenta de que esa es, porque es mi realidad, totalmente, ¿no? sí. Y la de muchos, o sea, dices algo muy interesante. Ah, es una realidad que a veces estamos conscientes y a veces no estamos conscientes, pero esa es una realidad. Absoluta. Que no queramos creer o que sí queramos creer, bueno, eso es totalmente aparte, pero es una realidad que ahí está esta oportunidad que tenemos de desarrollar Uh-huh. estas tres facetas que hemos estado hablando, ¿no? Y viene, como decías, viene el hecho de decir, ok, ¿cómo se come esto, no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo se vive ¿Cómo esto? se vive esto? ¿Cómo, Uh-huh. cómo lo traduzco? ¿Cómo lo metabolizo espiritualmente, orgánicamente? ¿Cómo? Porque en el día a día, en nuestras circunstancias cotidianas, siempre hay como que, um, ah, ¿cómo le hago? ¿No? Estamos viviendo una situación apremiante y queremos nosotros como acelerar el paso o incluso queremos que el tiempo se ralentice para no seguir viviendo lo difícil. Hay muchas cosas Uh-huh. que quedan así como volando en el aire porque pensamos que Dios es mágico y que Dios nos va a solucionar las cosas mágicamente, pero aquí necesitamos entender nuestra participación en todo esto, cómo interactuamos con esta divinidad, cómo interactuamos con esta mente suprema, Uh-huh. Con cómo, esta fusión. cómo es esa fusión, cómo Uh-huh. interactuamos con eso que está aquí adentro de nosotros. Yo le he preguntado a Dios y le digo, ¿cómo soy tú en Uh-huh. este momento? Uh-huh. Uh-huh. Porque de repente sí me vienen dudas, de repente siento miedo, de repente sí me viene un sobresalto de alguna situación. Y en ese momento yo digo, ¿cómo eres tú en este momento? Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eres yo? ¿No? Sí, ¿no? ¿Cómo eres yo sí, en este momento, sí, no? ¿Cómo eres viviendo en mí esta situación? claro, claro, porque, ¿Cómo piensas en mi mente para resolver o para entender esto que estoy viviendo, no? porque hay situaciones que llevan su proceso. Sí, Me explico, hay claro. situaciones que no las podemos ni adelantar ni atrasar, simplemente las tenemos que vivir. Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Uh-huh. Y la Biblia, la palabra, bueno, la mente suprema, dejó una pauta, dejó un punto que está a lo largo de todo lo que tenemos, lo que tenemos, ¿no? Como traducción, eh, eh, y a lo largo de todo lo que hay, como lo que él es, lo que él habló, lo que él mostró, y son dos palabras clave, fundamentales, que nos van a mostrar si estamos conscientes o no. Uh-huh. Y esas dos palabras son no temas. Son las palabras que más se repiten, que más aparecen en toda la
narrativa y la Biblia en toda la traducción, ¿no? Que uh-huh. tenemos. No temas. Y tú ahorita estabas diciendo eso, ¿no? Estabas ya exponiendo esta parte, porque ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es fundamental? ¿Por qué lo dice tantas veces? Hay quienes dicen que lo dice 365 veces, yo no sé, yo no las he contado, ¿verdad? Puede ser que sí, como que una para cada día del año, ¿no? Así es, sí. Pero no lo sé, yo eso no tengo ese registro, pero sí es cierto que está por todos lados. Y muchas veces, cuando no estamos conscientes de esta fusión que vivimos, de esta no separación, vemos esa palabra, nos genera cierta tranquilidad, un poquitito, pero no hace mella, no se asienta, no se establece como un estilo de vida. Y estamos hablando de un temor, no de un temor natural del ser humano, ¿no? El instinto de supervivencia, no estamos hablando de eso, estamos hablando de eso que tú decías, un sobresalto hacia una situación, un querer huir de algo que estoy enfrentando, de un proceso que es necesario a veces, ¿no? Pero quiero huir porque tengo miedo, un miedo a no saber cómo vivir tal cosa, cómo enfrentarlo, cómo sentir o cómo no sentir lo que siento, en fin, es tan fuerte porque, y yo creo que lo menciona tanto porque pienso, yo lo hablo por mí, en alguna etapa de mi vida, es lo que más tiene uno, miedo. No sé, a lo mejor más que a veces, con más frecuencia me refiero, más que estar triste o más que estar desanimado, creo que lo más frecuente es tener miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no estamos conscientes de esa fusión. Así es, sí. No estamos conscientes de quiénes somos, como decíamos ahorita, de cómo Él es yo. Así es. Y de cómo Él piensa en mí y de cómo Él habla o me vive. Ajá, me vive o habla a mí o a través de mí. Así es. Sí, es que en esta, digamos, instrucción, por así decirlo, no temas, asumimos un papel un poquito extraño porque nosotros en nuestra mente determinamos y decimos, sí, no tengo miedo, no temo. Uh-huh. Pero... como si fuera algo a voluntad exactamente. En mis sentidos naturales. Y es que decías algo, no estamos conscientes del por qué no temer. Y sí, como decías, hay cosas que por instinto las tienes que hacer, ¿no? Pero hay cosas que necesitamos nosotros descifrar. ¿Por qué no hacerlas? Uh-huh. ¿Por qué no caer en, como decías, en el miedo? Uh-huh. ¿Por qué no caer en la preocupación? Sí. En la incertidumbre. Eso. Porque normalmente esto se dispara casi siempre hacia el futuro. Sí. Casi sí. siempre es hacia lo que no he vivido. Exacto. ¿Me explico? Y como bien se sabe y se ha comprobado de forma científica, el 95% de las cosas de las que nos preocupamos, de las que tenemos miedo, de las que nos generan angustia, el 95% de esas cosas no suceden. Así es. Entonces, ¿qué caso tiene estar expuestos a una situación de estas si ni siquiera las vamos a vivir? Y entonces, ¿por qué la Biblia nos dice no temas? Esta es una, por eso yo digo que es una instrucción, uh-huh. pero necesitamos entender, porque si no entendemos las instrucciones, difícilmente vamos a poder caminar sin ese temor, difícilmente vamos a poder caminar
sin angustia, Claro. siempre vamos a estar como atados a esas cosas. Y algo que creo que siempre detona eso es un estado emocional, o vienen de la mano, no sé cómo sea en la parte psíquica de cada quien, pero normalmente vienen acompañados de una emoción, ¿no? Ujú. El miedo, el espanto, siempre vienen acompañados de un futuro incierto, siempre vienen acompañados de algo que ni siquiera, o a veces somos, es que es impresionante, a veces somos tan adictos a eso que estamos generando nosotros siempre esos pensamientos que, que no se llegan a cumplir. Así es, así es. Y el cuerpo vive en un estado Ay, sí. de suspenso, yo no sé cómo De decir, alerta. de alerta todo el Ujú. tiempo a algo que no va a pasar. Ujú. Es bien fuerte eso. Sin embargo, tiene una parte muy, muy especial. Fíjense que el cerebro humano, es que tú lo mencionaste, el cerebro humano no está diseñado para la incertidumbre. Ah, Fíjate qué fuerte, o sea, ujú, ya nada más con eso te das cuenta por qué no temas, ajá, ¿no? O sea, no está diseñado para tener incertidumbre ni un solo minuto en la vida. ujú, No lo soporta, no puede. Si el cerebro se quedara, ahorita voy a explicar, pero si el cerebro se quedara en un estado de incertidumbre, colapsa nuestro sistema nervioso brevemente, no sé en cuánto tiempo, pero no duramos mucho, ¿no? O nos ponemos locos o, perdón, o algo pasa, pero de verdad me encanta la mente suprema porque cómo nos diseñó para no tener capacidad de estar en incertidumbre. Ya nada más con eso dices, wow, qué bondad y qué misericordia, de verdad. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando, como dices, veo, según yo, ¿no? Entre comillas, veo el futuro y empiezo a ver algo que me aterra, lo que sea, ¿no? ujú. Me voy a enfermar, voy a quedar sin dinero, no sé, lo que sea, lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Empieza el cerebro a generar pensamientos, lo que tú estabas diciendo Sí, exactamente. sí, Empieza a generar pensamientos. Y por ejemplo, haz de cuenta que a mí me da que tú vas a salir de viaje y yo empiezo a tener miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí, Y sí, entonces a tener una incertidumbre de, ay, la carretera, entonces mi cerebro como no está diseñado para la incertidumbre y me va a proteger siempre para que no colapse mi sistema nervioso, me empieza a ayudar teniendo pensamientos. entre comillas, ¿no? Ajá, sí, no, sí, sí ayuda, pero a generar Exactamente, algo que me saque de la así incertidumbre, es, sí, como dices, entre comillas, me saque de la ajá, incertidumbre. Y por ejemplo, empiezo a pensar, híjole, ¿y si Jara va a manejar toda la noche? ¿Y si se queda dormido? ¿Y si pestañea y se estampa contra un tráiler y el tráiler explota porque era una pipa y llevaba material inflamable, flamable, y si entonces se muere el Jara, y entonces yo voy a quedar con una deuda, y qué voy a hacer, y cuando me avisen que está en la carretera, ¿cómo voy a ir hasta la carretera? O sea, de verdad, y entonces ya mi cuerpo ya entró en un estado horrible de de, enfermedad, de de alteración, angustia, de angustia, y todo eso es para no, porque no puedo vivir en incertidumbre. Entonces ya hice toda una tragicomedia de lo que va a pasar. Y a eso se refiere la palabra cuando nos dice, no temas. O sea, tú lo explicaste perfectamente ahorita. No tengas esos pensamientos, o sea, por cuanto no estás hecho para la incertidumbre, no acojas pensamientos de cosas que no existen todavía y que no van a existir. Digo, Jara fue de viaje, fue y vino y no pasó absolutamente absolutamente. nada. O sea, solo estoy inventando, ¿eh? No es real eso que estoy diciendo,
Es que así pasa. Si nosotros nos ponemos a analizar, y yo les invito a hacerlo, a analizar las cosas que nos han dado miedo, número uno, siempre son del futuro. Sí. Un futuro que no existe y en el cual también va a estar Dios. O sea lo que sea, ahí va a estar Dios también viviéndome, ¿no? Viviéndonos. Y número dos, es algo que de verdad nunca va a pasar. No, es que es impresionante cómo el ser humano, o el diseño del ser humano, tiene estas capacidades para resguardarse, y muchas veces estas ilusiones que crea el cerebro pues nos dan como cierto alivio, cierto escape. Pero viene algo muy interesante de lo que estabas diciendo, de toda esta fantasía que se genera. Uh-huh. Hay una razón por la cual siempre está esta instrucción: no temas y no temas. Ahora, antes de entrar a explicar por qué no temer, es importante que nosotros veamos un poquito más allá, ¿sí? Ahora, hablando de que estamos fusionados con Dios, y de que somos luz, y de que no hay una separación, y de que en este diseño donde Dios dijo hagamos al ser humano, hay una interacción con la mente suprema muy, muy fuerte. Necesitamos entender algo. Somos co-creadores con la mente suprema. Y la prueba está en todo lo que hasta este punto de nuestras vidas, hasta esta etapa, esta era de la vida que estamos viviendo, podemos ver todo el desarrollo tecnológico, científico, intelectual, espiritual. Vemos todo el desarrollo que el ser humano, por estar fusionado con la mente suprema, tiene la capacidad de hacer. Obviamente que, como decíamos por ahí en uno de los capítulos, la materialización de lo que pensó Dios es una realidad. Y aquí estamos, y aquí está todo lo que Él pensó materializado. La vida, animales, árboles, plantas, etcétera, el ser humano, todo lo que Él pensó se materializó. En hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, también tenemos la capacidad de materializar los pensamientos que podemos llegar a tener. Uh-huh. Entonces, viene algo muy interesante. ¿Por qué Dios siempre dice no temas? Hay en el libro, en el Evangelio de Juan, Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos exclusivamente, y ya está a punto de la crucifixión, y entonces les dice: no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Aquí hay algo bien fuerte, porque Jesús no quiere que los discípulos materialicen un pensamiento que se va a generar a raíz de que Jesús ya no va a estar con ellos en vida, presente, como estaban acostumbrados. Entonces Jesús les dice eso porque sabe de la capacidad que tenemos como seres humanos, de que cuando el corazón está turbado y se genera este miedo, entonces tenemos la capacidad de crear aquello de lo que estamos temiendo. Y es bien fuerte, porque incluso Job, ese libro lo escribe Moisés, y lo escribe más o menos, Job es contemporáneo, por ejemplo, de Abraham. Entonces, cuando Moisés describe toda la vida de Job, está hablando de la época de Abraham, y en este libro de Job, supuestamente Job dice unas palabras muy, muy, muy fuertes. Por ahí en el capítulo 3 dice que lo que él temió le aconteció. ¿Por qué?
precisamente porque como somos co-creadores, precisamente como somos a imagen de Dios, materializamos nuestros pensamientos. Muchas veces, sí. Y entonces, por eso, como decías hace un rato, si es que es verdad que 365 veces está escrito no temas y lo repartimos cada una por cada día que vivimos, es para no crear aquello de lo que estamos temiendo. No temas, es decir, no crees o no formes o no traigas a existencia o no materialices esas cosas que tu mente está generando, esos pensamientos que se están generando, esas ideas que el 95% de las veces no se va a lograr. Y algo que también se explica y se dice que un pensamiento negativo de temor dura 90 segundos. Una emoción dura 90 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa emoción? ¿La vamos a dejar pasar o la vamos a estar ahí teniendo por más de 90 segundos? Y que normalmente el miedo, que es una emoción, nos gusta tenerlo por ahí porque nos hacemos adictos a estas cosas, a estas emociones, y por eso es importante que entendamos por qué la Biblia dice no temas. Y fíjate qué fuerte, porque ahorita que decías de los discípulos, por ejemplo, ellos, ¿por qué les daba miedo que Jesús ya no estuviera? Porque pues ya Jesús había venido a alborotar todo, ¿no? Y ya ellos eran identificados como los rebeldes, los que estaban en contra del sistema del Imperio Romano, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, ellos pensaban, cuando ya Él no esté van a venir a matarnos inmediatamente. Y eso se convirtió, o sea, a lo que tú dices de materializar, eso se convirtió en su estado de vida, al grado que dice la Biblia que fueron y se encerraron. Sí. Y se quedaron encerrados ahí por el miedo. Totalmente. Entonces imagínate, ¿no? Hasta que Jesús viene y se les presenta ya resucitado y los hace reaccionar. Pero cómo el miedo paraliza, de verdad, cómo el miedo no es más que una impresión, pero puede paralizar tu vida entera. Totalmente. Y es ahí donde tú dices de materializar. Sí. Materializar enfermedades, materializar estados de ánimo, de estar en paz, a vivir amargados, a vivir atormentados, a vivir enfermos, a vivir como en hostilidad total, a creer que todo es hostil hacia nosotros mismos. O sea, de verdad se hace una vida totalmente amorfa a lo que Dios ha diseñado, ¿no? Sí. Entonces, es bien importante entender esa parte para no solo, como tú decías, no solo decir, no tengo miedo, no, a ver, ¿no? Y en el caso de Job, dices, qué fuerte, porque ahí yo lo que veo también es cómo él quería, como en saber, otra vez, ¿no? El futuro, ¿no? Sí. Él quería como anticiparse a Dios, ¿no? Y presentaba holocaustos por si sus hijos habían ofendido a Dios. Y él no era el intermediario, él no era el que iba a poner en bien a sus hijos con Dios. Entonces, ¿qué cosas tan fuertes llegan a pasar? ¿Qué distorsiones tan grandes llegamos a crear cuando vivimos bajo el miedo? Y es que por eso Jesús también dice, ¿por qué te afanas? Wow. Esto es impresionante porque es parte del no temas, ¿no? Claro, totalmente. ¿Por qué te afanas? ¿Acaso le puedes añadir algo a tu vida? Estoy parafraseando, ustedes se saben la narrativa mejor que yo. Entonces, viene esta parte, cada día tiene su propio afán. Y por eso decíamos al principio, ¿no? Cuando te vas a dormir y reflexionas sobre todo lo que pasó, sobre todo lo que se vivió en ese día, y eres agradecido con Dios, con Abba, eres agradecido
porque estás yendo a dormir, y no porque la muerte sea mala, sino porque todavía tienes la oportunidad de seguir conociendo a Dios día a día, y te levantas con una nueva expectativa de hoy, ¿cómo te vas a revelar a mí? ¿Qué circunstancia vas a ocupar para mostrarme quién eres? ¿Qué circunstancia voy a vivir para reconocer que solamente tú eres el proveedor, que solamente tú tienes la capacidad de resolver este problema interno? ¿Con qué expectativa voy a vivir el presente actual para poder entender? Jesús decía, para que mi Padre sea glorificado y yo también. A ver, ¿cómo es esto? En el día a día, ¿cómo glorifico a Dios? Pues siendo agradecido principalmente, ¿no? ¿Cómo glorifico a Cristo? Pues entendiendo que la salvación ya es un hecho en mi vida, que nada me va a separar de Él, que voy a estar fusionado toda mi vida física y espiritual y por la eternidad voy a estar fusionado con Él. Eso es entender el no temas. Porque aunque me llegara a quedar sin un centavo, aunque llegara a estar a punto de la muerte, aunque llegara a tener la enfermedad más horrible del mundo, cada día tiene su propio afán. Y cada día Dios va a ocupar las circunstancias para revelarse a mi vida y mostrarme quién es Él, ocupe lo que ocupe. Así es. Y la gracia que nos ha acompañado desde el día que fuimos pensados por la mente suprema, engendrados, gestados, dados a luz, y todo lo que hemos vivido, esa gracia que nos ha acompañado, esa gracia que nos dio existencia y que nos da sabiduría y que nos hace entender esta maravillosa fusión en la que vivimos, esa gracia va a seguir. ¿Sí? Va a seguir mañana y pasado mañana y el día después y siempre va a estar, él no va a cambiar. Y yo quiero pues hablar, nada más establecer o comentar el antídoto para el miedo, para el no temas. ¿Cuál es el antídoto? Número 1, saber por revelación que estamos en esa fusión, que Él nos vive, que jamás se va a separar de nosotros ni nosotros nos podemos separar de Él, y que Él, cada cosa que vivimos, Él está presente y cada cosa es para nuestro bien. Ese es el antídoto. O sea, si nosotros llegamos a esta revelación de decir, todo lo que vivo, lo estás tú viviendo en mí y yo en ti, y es para bien. Este proceso, por doloroso que sea, sé que detrás de esto que estoy yo mirando hay algo de ti. Hay algo que tú quieres hacer, que tú quieres dar, que tú quieres transformar, que tú quieres que yo viva, que yo conozca. Porque para eso son las situaciones de la vida. Dios nunca va a querer perjudicarnos, nunca va a querer dejarnos, dañarnos, atormentarnos, jamás. De verdad, cuando uno experimenta, palpa esa fusión interna, uno puede degustar esa bondad, esa bondadosa misericordia, ese bien que Él siempre tiene para darnos, para hacernos, ese favor que siempre está sobre nosotros y nunca cambia y nunca va a cambiar, porque Él tiene su favor extendido sobre toda la creación. La palabra dice, tú abres tu mano y sacias a todo ser viviente. Entonces, cuando somos conscientes de esta fusión, el miedo puede que venga, como tú dices, en 90 segundos, puede estar ahí, pero si yo me paro en esta verdad y si yo corro a vivir ese momento de miedo en esta fusión, desde esta fusión, las cosas son diferentes. Ya no se va a asentar, ya no me va a dominar, ya no me va a controlar ni a paralizar. Ya yo voy a poder decir, pues
pase lo que pase, sé que es para bien, porque tú eres bueno. No se trata de lo que yo hice y si me porté bien o mal y entonces por eso, no, se trata de lo que Él es y Él siempre es bueno y Él siempre es a favor de nosotros y Él siempre, su plan es para bien de nosotros. Cuando tenemos esta revelación, como bien decías, podemos quedarnos sin un centavo porque al final de las cuentas el dinero no es el que nos da todo lo que necesitamos, es Dios. Es Abba el que nos provee todo lo que necesitamos. Entonces, podemos llegar a ese punto, y yo creo que muchos lo hemos vivido. Sí. Esto no es nuevo para nadie o para mucha gente, pero podemos llegar a ese punto y solo es para ver, solo es para que Él venga y diga, mira, que soy yo, no te preocupes, no te afanes. Y me encanta a mí ese pasaje porque hay una paráfrasis que dice, en ese versículo que dice, cada día trae su propio afán, dice, no te preocupes, porque no vas a poder añadir ni un solo paso a tu vida, pero en el futuro también estará Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué impresión! Pues, queridos amigos, no teman. No hay por qué. No hay por qué temer. Vivir así. Claro. Y bueno, pues queríamos explicar esta parte y de esta manera pues tal vez concluir con estos episodios que van entrelazados y pues ya tendremos más que ofrecerles, más que compartirles en los próximos episodios y que puedan seguir disfrutando de quién es Dios. Así es. Que tengan un excelente día y que sigan adelante en todo. Cuídense.